Unido 161. Y lo que les pedí hacer para eso es el cual... ¿Cómo definirías el concepto de inmigración? Inmigración en realidad está visto desde una perspectiva que es del que recibe población de otros países. Y en realidad el concepto de migración es el que permite pensar en el flujo de población que todo el tiempo se da desde unos países o desde unos lugares a otros, ¿no? Migramos por hambre, migramos por cuestiones políticas o migramos por cuestiones climatológicas. Hay una ley en Argentina que es la ley 25871 que dice que es extranjero aquella persona que quiere ingresar al país, transitar, residir o establecerse de manera definitiva, temporaria o transitoriamente, conforme a la legislación vigente. ¿Por qué viniste de Venezuela? Porque la situación en mi país está súper complicada. La verdad es que el contexto político y social es bastante favorecedor, entonces, bueno, en busca de un mejor futuro y de construirme en otro lugar, preferí venirme para Buenos Aires a continuar estudiando y, bueno, a eso, a construir mi futuro. ¿Cuál fue el motivo por el que viniste a la Argentina? Por una decisión de mis padres. No había mucho futuro o bienestar allá en La Paz. A los 9 años vine para acá, me trajeron para acá. Por querer irme de Chile por motivos personales y también por tener ganas de estudiar en otro lado, tomé la decisión de nada, dejar a mis amigos, dejar a mi familia y venirme así como medio de golpe, de repente, a Argentina hace 10 años ya. ¿Cómo estaba Siria para que vos tengas que venir hacia acá? Teníamos un sistema de dictadura, pero dicen a la gente que no es una dictadura, que es una democracia. Tenemos muchos habitantes y no tenemos la gente o la capacidad para manejar este país. Lo manejan una familia sola de hace 45 años y la gente ya se aburrieron. Entonces en el 2011 se reventaron la gente, empezaron a salir manifestaciones contra el gobierno y ahí empezó la guerra por la cuestión que el gobierno no aceptó estas manifestaciones y empezó a atacar a la gente. ¿Pensás que la visión del otro sobre la Argentina fue cambiando a lo largo del tiempo? Sí, un montón. Cuando se empieza a construir el Estado, segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, Alberdi dice que hay que fomentar la inmigración. Porque él pensaba que vinieran inmigrantes europeos que iban a traer industria, comercio, y el país iba a crecer con eso. En parte por una mirada racista, que hay que decirlo, tenía Alberdi con respecto a los indios y los gauchos, ¿no? Que decía, bueno, estos son atrasados. Cambió totalmente el discurso cuando ya hubo toda una ola migratoria, sobre todo de italianos, españoles, pero no solo, que en general no eran el tipo de migrante que la élite esperaba, en sentido no eran migrantes ricos, industriales, sino que eran obreros, la mayoría, muchos de esos con ideas anarquistas, peligrosas para el Estado. Y ahí aparece por primera vez tal vez un discurso nacionalista argentino, que reivindica figuras criollas como el gaucho, que antes era una figura despreciada, incluso aniquilada. En las escuelas, en un montón de lados nos inculcan eso, ese patriotismo, ese nacionalismo, de decir, esta es mi bandera, entonces vos, el extranjero, vos el que tenés otra bandera, no sos igual que yo. La criminalización se da, creo que en todos lados, primordialmente en políticos y en los medios de comunicación. Se le atribuye a ciertas personas que provienen de ciertos países determinados delitos. Como decirte, todos los colombianos son narcotraficantes. Digamos, ¿cuál es el fundamento para eso? Para Pablo Escobar, no hay ninguna razón. ¿Y vos crees también que cambia la forma de mirarlo de nosotros, los argentinos, a los inmigrantes? Depende del lugar del que vengan. Sí, absolutamente. ¿En qué? Absolutamente. Una cosa es ser boliviano y otra cosa es el boliviano que los argentinos tenemos adentro. Ese que tenemos adentro y que nosotros vemos es una mezcla de lo que en realidad es el paraguayo o en realidad es el boliviano, más lo que nosotros construimos acerca de ese. ¿Y vos crees que entrar a Argentina como sirio, a alguien te trató mal o algo así? No, jamás. Jamás alguien me discriminó o me dijo algo. Incluso anoté en 2 facultades acá en Argentina, fui al UTN y fui donde estoy estudiando ahora en la UAI, la Abierta Interamericana, jamás me discriminaron. Los argentinos hasta ahora me han parecido muy buenas personas. Entonces ustedes me han tratado como... Sí. ¿Por qué? Y porque son, por lo menos las personas con las que he socializado, han
sido personas que aceptan, no tienen ningún tipo de prejuicios y se preocupan dentro de todo por la situación que está viviendo Venezuela. ¿Pensás que te vieron alguna vez distinto, diferente los argentinos? Y siempre. A veces siento que me juzgan un poco por mi tono de piel, por ejemplo. Me pasa en algunas zonas en particular, ¿no? Pero eso lo he sentido muchísimo. El tema es cómo salimos de eso. Cómo yo te puedo considerar como una persona sacándote el color de piel, sacándote el color, la edad, el sexo. ¿Pensás que el miedo es un motivo por el cual las personas no aceptan la inmigración? Muchas veces pasa que hay sentimientos que parece que son absolutamente espontáneos, en el sentido que nos surgen, no sabemos por qué, y después cuando indagamos hay una construcción detrás de esos sentimientos, hay prejuicios, hay discursos que se difunden y se generalizan. Nosotros estábamos trabajando el tema del otro, de cómo se construye la idea a partir de lo que pensamos cada uno. En general las sociedades construyen un otro sobre el que recaen todos los males que la sociedad no quiere asumir que le son propios, ¿no? Y en la medida en que vamos leyendo la Constitución, tenés el artículo 16, que habla de la igualdad. Todos sus habitantes, en cuanto a todos los habitantes que pueblan la Argentina, son iguales ante la ley. Me gustó mucho. Nunca pensé que tendría la oportunidad de hablar con alguien que venga de tan lejos como Muji, que viene de Siria, o saber que hay tanta gente que no es de Argentina por acá y que digan que somos cálidos en ese sentido. Me sorprende porque yo no sabía que era así. Escuché un montón de las cosas que contaron todos los entrevistados y los especialistas y a mí me pareció muy interesante.